Hola Cintia, buenos días. Chance se conectan los demás. Hola César, buenos días, perdón, no había visto tu mensaje. Denme los demás y Buenos días, maestro. Hola Ariel, buenos días. Hola Alexandra, buenos días. No había visto que me escribiste tampoco, perdón. Muy bien muchachos, en lo que llegan los otros yo creo que podemos empezar. Bueno, ya me super atrasé, pero me disculpo por la... Permítanme les Está pongo. lloviendo por tu casa y Ay sí, horrible, y hace mucho ruido. Lloviendo muy madrugada fuerte desde muy empezó. temprano. No sé qué fue lo que Mientras, pasó. mientras maestro, era todo. Sí, yo no sé, pensé que ya no iba. Ya era esperar que ayer ya sabía que iba a llover en la tío. ¿Saben muchachos? Sí, sí. Muy bien, yo también. ¿De qué se disfrazó usted, maestro? De maestro de Hogwarts. Se disfrazó de. Están las fotos. No sé si vieron. Ok. ¿Sí lo viste? Creo que el maestro Mató es el que tiene más likes. Es el que va a ganar, yo creo. Maestro. El maestro Gerardo, sí. ¿Matú? Ah, también es. ¿De qué se Sí, el disfrazó? maestro Matú tiene como 500 y algo, pero dice que solo cuentan los likes. Y él tiene igual ventaja. Entonces, quién sabe Nada si más le para gana. molestar. Ah, no sabía. Muchachos, ¿en dónde me quedé con ustedes? Pudimos ver este ejercicio, ¿verdad? No, Entonces ahí nos quedamos. Ya habíamos Ah, visto la primera ley, ¿no? más adelante, eso no me acuerdo que lo hayamos apenas visto. estamos. Creo que No, íbamos a maestro, no, empezar un tema nuevo. en la primera ley nos quedamos. Aquí, ¿no? Sí, No, lo íbamos a ver. Según yo nos quedamos como por aquí. Recuerdo de que hecho yo sabía lo de... tengo copiado, maestro, ¿Cómo? la primera ley. De hecho yo lo tengo copiado. Esto, ¿verdad? Sí, Sí, es que yo me acuerdo que nos quedamos por aquí porque después venía este ejercicio. Y creo que les dije, bueno, que lo intenten hacer para que veamos los resultados. No sé si lo hicieron, muchachos, o yo lo hice con ustedes, creo. No, nos dejó como pequeña actividad. Ah, ok. Bueno, pues vamos a intentar resolverlo. Eh, Aquí, en este ejemplo, no se está aplicando la primera ley de Mendel, ¿ok? Eh, Alexandra, ¿por qué crees que no se está aplicando la primera ley en este ejercicio? ¿Qué es lo que haría falta para que se aplique esa primera ley de Mendel?
Es porque tiene que haber dos padres homocigotos. Para que se cumpla la primera ley de Mendel necesitamos que los dos padres que se van a cruzar sean homocigotos, ya sea ambos dominantes, ambos recesivos, o uno dominante y uno recesivo. Aquí lo que estamos viendo es que los dos parentales que se están cruzando son heterocigotos, ¿ok? Tienen un alelo dominante y uno recesivo cada uno. El dominante corresponde al color verde y el recesivo corresponde al color rojo. Y luego nos pregunta ahí, muestra los resultados, o sea, tenemos que hacer la tablita y determinar la frecuencia genotípica y la fenotípica. Les voy a regresar unas diapositivas. En este ejemplo que vimos antes, aquí podemos observar que esto sí cumple con la primera ley, es un cruce monohíbrido porque es una sola característica entre dos parentales homocigotos, o sea, dos papás que son homocigotos, uno es dominante y uno recesivo. Y bueno, por ley, todos los hijos son iguales, tanto genotípicamente como fenotípicamente, ¿ok? Vean cómo tienen todos el mismo genotipo, es decir, todos tienen la misma combinación de alelos, y fenotípicamente también todos son iguales, porque todos tienen el mismo color, ¿ok? Así se cumple la primera ley de Mendel. Vimos que dentro de esa primera ley de Mendel había casos que se podían dar. Había dominancia completa, dominancia incompleta y codominancia. ¿Alguien me puede decir en este ejemplo qué tipo de dominancia es la que prevaleció con todos los hijos de esa primera generación? ¿El recesivo? No, el tipo de dominancia. Dominancia completa. Una dominancia completa. Exactamente, ¿por qué? ¿De acuerdo? Porque el rojo domina completamente al verde. Exactamente. Como en este caso específico, uno de los parentales es un homocigoto que es dominante y el otro es un homocigoto que es recesivo, pues el caso que se aplica en esta primera ley es una dominancia completa, es decir, un gen dominante se va a expresar sobre uno recesivo. Por eso todos los hijos van a tener el color del gen dominante, que es el de color rojo. Y luego nos preguntan aquí, dice, calcula la frecuencia genotípica. Todos sabemos que el genotipo es el conjunto de todos los genes. Si nosotros hablamos de una característica, el conjunto de esos genes se refiere a la combinación de los alelos, ¿ok? O sea, básicamente nos está preguntando qué combinación de alelos tienes de esa primera cruza. Y como por la primera ley de Mendel sabemos que genotípicamente todos son iguales, vean ustedes, cada uno de los hijos tiene el mismo genotipo. O sea, la combinación de los genes para esa característica del color es igual. Tienen un gen dominante y un gen recesivo. Por eso ponemos como respuesta 100% A mayúscula, A minúscula, ¿ok? Si estuvieran dispersos, pues ya pondríamos, no sé, 25% 2A mayúsculas, 50% A mayúscula, minúscula, dependiendo de cómo haya resultado el cruce, ¿ok? Pero cuando les pregunten por frecuencia genotípica, se refiere específicamente a cómo se distribuyeron los alelos para esa característica sobre la que se está trabajando. Aquí no hay problema, como todos son igualitos, pues entonces todos tienen el mismo genotipo. Y de igual forma, por ley, por la primera ley de Mendel, todos son fenotípicamente iguales. Por eso cuando pregunten por frecuencia fenotípica, nos están preguntando, en este caso del color, ¿qué color van a tener los hijos? Entonces nosotros ponemos que todos es 100% flores rojas, porque domina el alelo dominante, ¿ok? Tal cual como dice la dominancia completa para el caso de la primera ley. Nosotros ponemos porcentajes porque cuando hacemos un cruce monohíbrido, cada una de las ventanitas del cuadro de Punnett se le pone un porcentaje, 25% de ocurrencia, que hacen un total del 100%, y de ahí es cuando sacamos las frecuencias. Cada vez que les pregunten por frecuencias se refieren a porcentajes, pero también se pueden hacer por proporción. Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es la frecuencia genotípica de todos la primera generación, o sea de F1, ustedes me tendrían que poner 4 de 4, A mayúscula, A minúscula, ¿ok? Porque tuviste 4 hijos del total de 4 que se pueden dar en esta primera generación, que son todos heterocigotos, A mayúscula, A minúscula.
Y lo mismo, si quiero representar la frecuencia fenotípica como una proporción, o sea, como una fracción, en este caso sería lo mismo. Son 4 hijos de 4, todos de color rojo, o sea, todas plantas con flores rojas. Se puede expresar como frecuencia o se puede expresar como una proporción, es decir, como una fracción, ¿ok? Aquí nada más recordamos esta misma ley, nada más para recordar esa última clase. Dice ley de la uniformidad de los híbridos, ¿ok? Se le dice uniformidad porque todos son igualitos de los híbridos. Cuando habla de híbridos se refiere a los hijos. Nosotros somos híbridos de nuestros papás, ustedes son híbridos de sus papás porque somos la combinación de dos organismos con informaciones diferentes. Entonces, esta ley, así como se le llama ley de la segregación, también se le conoce como ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación, o sea, F1. Y dice que cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, es decir, ambos homocigotos, a los homocigotos se les conoce como razas puras, para un determinado carácter, que en el ejemplo anterior fue el color de la flor, dice todos los híbridos, es decir, todos los hijos de la primera generación son iguales, tanto genotípicamente como fenotípicamente. Y luego viene el ejercicio. Este ejercicio no corresponde a la primera ley de Mendel, que como ya nos había dicho su compañera, como nos había dicho César, lo que ustedes están viendo ahí, los parentales no son homocigotos, son heterocigotos cada uno. Entonces este ejercicio nos va a servir para practicar específicamente cómo sacar la frecuencia fenotípica y genotípica, ¿ok? Entonces ahí están las características, ahí les están dando los padres, les están dando que el gen dominante es color verde y el recesivo es color rojo. Ustedes tienen que hacer su cuadrito y determinar la frecuencia genotípica y fenotípica. ¿Alguien ya lo hizo de casualidad? ¿O lo tiene? Yo maestro. A ver, Cintia, ¿cómo te quedó ese cuadrito? A ver, ándale. Muy bien, debe quedar, no sé, pero libre. Aquí creo que lo pinté con ustedes, pero no lo rellené. Entonces mi cuadrito me queda así, ¿no? Pongo un parental arriba y un parental a un lado, ¿ok? Para completar mi... Entonces simplemente un tipo para no, yo junto las letras, cada una con su respectiva esquina. Entonces, por ejemplo, el primer cuadrito, pues se juntan dos mayúscula a mayúscula. En el segundo es a minúscula, ¿ok? Tenemos en la tercera mismo. Si encontramos una mayúscula y una minúscula, siempre es que el primero, ¿ok? Entonces siempre primero va el dominante. Y por último cuadrito, pues son dos minúsculas que se encuentran. Es decir, si nosotros ponemos porcentaje a cada una de esas ventanitas, ya sabemos que todo el conjunto de hijos es un 100%. Entonces le ponemos 5% a cada uno dentro de la ventanita. Aunque ustedes deben saber que cada ventanita corresponde a 25, porque es 100%. ¿Ok? Y ya, así les queda. Simplemente es combinar cada letra con el cuadrito correspondiente, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, esta combinación de heterocigotos nos da un hijo que es homocigoto dominante, dos hijos que son heterocigotos y un hijo que es homocigoto recesivo, ¿ok? Entonces, si a nosotros nos preguntan con ese ejercicio, ustedes ya dicen, muestra tus resultados. Mostrar tus resultados se refiere a hacer el cuadro de Punnett.
Y luego nos preguntan, ¿cuál es la frecuencia genotípica? Entonces, cuando nos preguntan eso, se refiere a cuáles son los porcentajes que tú tienes de las diferentes combinaciones de alelos. Es decir, ya que tú armaste, tú tienes que ver qué porcentaje tienes de homocigotos dominantes, qué porcentaje tienes de homocigotos recesivos y qué porcentaje tienes de cigotos, ¿ok? Este ejemplo me gusta mucho mostrarlo porque como son 12 cigotos los que estamos juntando, pues las combinaciones son diferentes. Entonces podemos sacar diferentes genotípicos, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría esa frecuencia genotípica? ¿Alguien de casualidad ya lo intentó? Sí. ¿Cómo te quedó? ¿Lo puedes leer? Frecuencia genotípica me quedo del 5% homocigoto dominante, Ajá. 50% heterocigoto y 25% homocigoto recesivo. Exactamente. Ahí lo que tenemos que hacer pues es poner específicamente el porcentaje que tienes de cada una de las diferentes combinaciones de alelos, ¿ok? Entonces ponemos que tenemos de una es son homocigoto dominante, ¿ok? Tenemos un 50% de heterocigotos que son heterocigotos y el último 20% es un homocigoto recesivo. Entonces así es como menos está aquí abajo, ¿ok? Cuando les preguntan frecuencia genotípica, les están preguntando por la combinación de los alelos, ¿cómo es la combinación de los alelos en cada hijo? Entonces tú tienes un hijo homocigoto que es un 25%, dos hijos que hacen 50% y otro hijo más que es un homocigoto recesivo que hace 25% y si ustedes suman esos porcentajes les da un 100%, ¿ok? Así de fácil. ¿Alguien le quedó alguna duda? Araceli, me gustaría que me dijeras para saber si es el cuaderno o explico las frecuencias. No, quedó claro, nada más que tiene que sacar otra cosa o ya no. No, no, Lo de frecuencia 100% en rojo. ¿cómo? Ah, ya. Sí, ahora ok. Lo último que queda ahora es la frecuencia típica, ¿ok? Ustedes ya saben que el fenotipo es la apariencia física. Si nosotros aquí estamos con una característica física que es el color, ya sabemos que el alelo dominante es color verde y el alelo recesivo es color rojo, pues aquí cuando preguntan frecuencia fenotípica, lo voy a escribir en la otra hoja. Nos están preguntando qué porcentajes tienes tú de flores verdes y flores que van a ser rojas, ¿ok? Entonces, analizamos el cuadrito y vemos qué porcentaje tiene cada hijo y qué porcentaje nos va a quedar fenotípicamente de colores. Entonces, alguien de casualidad ya lo que se haya adelantado. Yo, A ver, 75 verdes y 25 rojas. seguro. Bueno, yo sí lo hice. No, tienes toda la razón. Es 75% verdes y 25 flores rojas. Okay. Tenemos tres hijos físicamente, o sea, físicamente de color verde, porque tenemos el primero es homocigoto, ese de ley es verde. Luego tenemos dos heterocigotos que como tienen una parte dominante, pues van a salir todos de color verde, aunque tengan un gen de color. Y solo uno de los hijos es de color rojo, que fue el último que salió, que fue un homocigoto. Entonces, tal cual como nos dijo, fenotípicamente tenemos 75% color verde y 25% color rojo, lo cual hacen un 100%. ¿Ok? Realmente está muy sencillo. Siempre cuando cruzamos una característica, o sea que es un cruce
aplica de la misma manera. Les voy a mostrar cómo queda en la presentación el ejercicio. En el no nos lo muestran con frecuencias, muestran con proporciones, es decir, fracciones. Exactamente lo mismo. Si ustedes dividen la fracción, les da 0.25, 0.50, 0.75, ¿no? Entonces realmente no es la gran diferencia. Casi siempre nos preguntan por frecuencias. Para mí es más fácil que hagan porcentajes a que se metan con las fracciones, pero realmente la fracción simplemente es, por ejemplo, si tienes, no sé, 2 hijos de 4, pues divides 2 entre 4 y te da ahí, no sé, 50%, que es 0.50. Entonces tampoco es como que muy complicado, ¿no? Ahí, no me nada más, ahí está. Aquí vean, aquí está cómo ya está el cuadrito, ¿no? Nos decía el inciso A, muestra tus resultados, que básicamente va a hacer nada más el cuadrito. Y tal cual, vean ustedes, combinamos cada cuadrito con su letra correspondiente, ¿ok? Este cuadrito va a ser 2, son las 2 a mayúscula. Este segundo cuadrito, cuando te encuentras con una mayúscula y una minúscula, siempre pones primero el dominante, ¿ok? Lo mismo en este caso, aunque esté esta A por aquí y esta otra, ponemos siempre primero el dominante, ¿ok? Y el último cuadrito, pues nada más nos queda unir a las minúsculas y tal cual. Entonces, aquí nos dividen. Tenemos las frecuencias fenotípicas, o sea, el físico, y las frecuencias genotípicas, es decir, la combinación de los alelos. Entonces, frecuencias fenotípicas tenemos 3 de 4 para el color verde. O sea, 3 hijos de los 4 que nacieron son de color verde. Si nosotros dividimos 3 entre 4, nos va a dar 0.75, que es igual a un 75%. ¿Ok? Ahora, genotípicamente, de esos 3 hijos que son de color verde, 2 son heterocigotos, es decir, 2 del total de 4 hijos. Por eso nos ponen aquí 2 cuartos heterocigotos. Si nosotros dividimos 2 entre 4, nos da 0.50, que es un 50%. Siempre el mismo color verde, sacamos la frecuencia fenotípica y tenemos que también tenemos un hijo de los 4 es homocigoto. A eso se refiere con la frecuencia fenotípica. Si nosotros dividimos 1 entre 4, nos da 0.25. Ahora vamos con el color rojo. Fenotípicamente solo hubo un hijo de color rojo, uno de 4, 1 entre 4, 0.25, que fue un 25%. Y genotípicamente ese hijo es homocigoto recesivo. Y como es el único homocigoto recesivo, pues también solo es uno de 4 hijos, que es igual a 0.25 o 25%. ¿Ok? Está muy sencillito, es muy fácil. De todas maneras vamos a ir haciendo otros ejercicios para que ustedes más o menos se vayan familiarizando. Algo que tiene de bueno esto es que, por ejemplo, mientras más vemos este resultado, más claro nos queda. ¿Okay? Pueden ustedes analizar el problema y conforme vean ustedes el resultado, más clarito queda. Es muy sencillo y muy intuitivo. Nada más es fijarse bien cómo está la combinación, asignarle a cada cuadrito un porcentaje y ya. Pueden hacerlo con proporción o lo pueden hacer con frecuencia. Para mí es lo mismo. ¿Ok? Creo que es más fácil trabajar con proporciones, digo con frecuencias, o sea, porcentajes. Pero si alguien lo quiere hacer con fracciones, pues es igual, ¿no? Antes de que yo pase a la segunda ley, ¿alguien tiene alguna duda? Me gustaría que lo sepa para que lo expliquemos otra vez o yo ponga otro ejemplo. ¿Ok? Se puede hacer. Tenemos tiempo. Con ustedes voy bien. ¿Nadie, muchachos? Para que yo pase con la segunda ley. La segunda ley no es tan diferente. Seguimos trabajando con monohíbridos, es decir, con cruces de una característica. Entonces les voy a mostrar más o menos cómo es. Dice, segunda ley de Mendel. Dice, a la segunda ley de Mendel también se le conoce o se le llama de la separación o disyunción de los alelos. Separación o disyunción son sinónimos, ¿ok? De los alelos, es decir, básicamente es una ley que nos muestra cómo se dividen los alelos. Aquí, este ejercicio que nosotros acabamos de hacer con 2 padres heterocigotos, ¿ok? Es precisamente un ejercicio que corresponde a esta segunda ley. En la primera ley nosotros trabajamos únicamente con parentales de raza pura, es decir, homocigotos, y en la segunda ley ya trabajamos por lo general
con segundas generaciones, es decir, con hijos o padres que son heterocigotos, ¿ok? Entonces obviamente cuando tú haces un cuadrito como el que acabamos de hacer de padres heterocigotos, pues tienes mayor probabilidad de que todos los hijos sean diferentes. A lo mejor no fenotípicamente, pero genotípicamente sí. Si se dan cuenta, solamente dos fueron igualitos, pero todos los demás eran diferentes unos de otros, genotípicamente, es decir, en la combinación de sus alelos. Dice ahí, así pues, aunque un alelo determine alguna característica, o sea que algún alelo sea dominante sobre otro, y que pareciera que desapareció en la primera generación, porque si se dan cuenta, les voy a regresar tantito, vean ustedes aquí, cuando nosotros aplicamos la primera ley de Mendel con parentales, es decir, uno dominante y uno recesivo, pareciera que el recesivo en la primera generación desapareció porque todos los hijos salieron de color rojo, o sea, pareciera que el blanco no va a existir más, pero nosotros sabemos que no, porque si nosotros usamos a dos de esos hijos y los tomamos como padre, ok, vamos a tener esto, ¿verdad? Aquí son flores rojas y verdes, pero es lo mismo, ¿no? A mayúscula, A minúscula. Entonces, si se dan cuenta, en esta segunda generación de hijos, ese color recesivo que parecía que había desaparecido en la primera generación, vuelve a aparecer otra vez en uno de los hijos, pero al menos vuelve a aparecer. Entonces, ahí te das cuenta cómo funciona un gen recesivo. Siempre parece que se apaga con los dominantes y pareciera que no existe o que desaparece. Pero en el momento en el que se junta con otro recesivo, ahí vemos que dos recesivos hacen la chamba de un dominante y se expresa físicamente, ¿ok? Por eso nos dice ahí, determina alguna característica que parecía que desapareció en la primera generación, vuelve a manifestarse en una segunda generación. Básicamente la segunda ley de Mendel trabaja con segundas generaciones y cruza por lo general a parentales que no son de raza pura, es decir, que son heterocigotos, así como el ejemplo que acabamos de hacer. Y aquí hay otro para que practiquemos. Este lo podemos hacer juntos también. Dice ahí, cruza una planta. Me encanta, yo siempre les pongo plantas, pero pues bueno, pueden ponerle conejos o lo que ustedes quieran. Yo siempre pongo plantas porque para mí es más fácil. Dice ahí, cruza una planta con flores verdes y nos especifica ahí cómo es el genotipo. Dice con flores verdes heterocigotas, es decir, A mayúscula, A minúscula. Con otra de flores rojas que son homocigotas, es decir, A minúscula, en este caso es un homocigoto recesivo, ¿ok? Y luego nos pregunta, ¿cuál sería la probabilidad de que su progenie salga de flores rojas? O sea, básicamente ahí nos está, bajita la mano, nos están preguntando cuál es la frecuencia fenotípica, al menos para el color rojo. Pero pues si vamos a calcular la del color rojo, pues también sacamos la del color verde, ¿por qué no? Total es un cuadrito de 4 ventanitas. Luego dice ahí, muestre sus resultados, que es hacer el cuadrito de poner. Y por último nos dice, determine la frecuencia genotípica y fenotípica, o sea, de los dos alelos. Entonces, si quieren les doy un minutito o dos para hacerlo, está muy fácil. Yo ya lo hice aquí en mi libreta, pero les puedo dar chance de que ustedes terminen, o alguien ya lo hizo de casualidad. Déjenme, les dejo de compartir. Bueno, se los voy a dejar para que ustedes copien muy bien. Entonces analicen muy bien, hagan su cuadrito. No importa cómo acomoden los parentales, ¿ok? Porque por ejemplo en otro grupo me decían, ay, es que yo puse al heterocigoto arriba y al homocigoto a un lado. O hay quien me dijo, ay, yo puse al heterocigoto a un lado y al homocigoto arriba. No importa cómo lo hagan, el resultado va a ser el mismo, ¿ok? Afortunadamente es un cuadrado, ¿ok? Entonces no importa cómo acomoden ustedes a los parentales, aunque los hijos les queden de diferente forma, la frecuencia va a ser la misma. Entonces, van a ver que está muy curiosa la combinación. Entonces, si alguien ya lo hizo, que me avise para que lo revisemos. Maestro, ¿Sí?
poner A y A minúscula? ¿Siempre va a ser lo mismo o es depende del ejercicio? Ajá, depende de los padres que te estén dando. En este caso es un ejemplo completamente diferente. Ya vimos un ejemplo con dos padres homocigotos, ya vimos un ejemplo con dos padres heterocigotos y aquí nos están dando un ejemplo con un padre heterocigoto y uno homocigoto. Entonces la combinación queda diferente. Te digo, no importa de qué lado pongas a los parentales, lo que te va a quedar en el cuadrito siempre va a ser lo mismo. ¿Ok? Eso ya. ¿Ya terminaste, Cintia? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo pusiste tú tus parentales? ¿Qué parental pusiste arriba y cuál pusiste a un lado? Los parentales, pues, puse de arriba un heterocigoto, Ajá. El homocigoto. recesivo. Ok. ¿Y cómo te quedaron tus cuadritos? ¿Cómo te quedó esa combinación? Pues era 50% heterocigoto y 50% homocigoto recesivo. Ok, muy bien. Entonces les voy a mostrar cómo me salió a mí, para que ustedes lo vean. Yo lo hice diferente a Cintia, o sea, distribuí diferente los alelos. Ah, ya me sale. Creo que llegó mi... Entonces, a mí me quedó de esta manera. ¿Ok? Yo puse arriba y a un ladito para que es heterocigoto. ¿Ok? Y si se dan cuadrito fue un... Mi segundo cuadrito también fue un heterocigoto. El tercero heterocigoto y el cuarto también. ¿Ok? Aquí la combinación es totalmente diferente. Un padre heterocigoto y otro que es recesivo. Entonces, como nos dijo así, la cuestión nos queda de esa manera. Tienes que tener dos hijos homocigotos recesivos y dos hijos heterocigotos. ¿Ok? Tal cual como nos había dicho Cintia. Entonces, ¿alguien más ya con presencia genotípica y fenotípica que me diga? Ángela o tú, Ariel, estás muy calladito. Y muy serio también. Sí, pero sí esté bien. Serían de flores verdes, heterocigotas, y 50% de flores rojas, heterocigotas. No sé si está bien, ¿no? Exacto. Eso que me dijiste, ¿qué fue? ¿Frecuencia qué tipo? En la fenotípica. Fenotípica. Muy bien. Y exactamente, tenemos 50% flores verdes, 50% flores rojas, que en otras palabras sería 2 de 4 flores verdes, 2 de 4 flores rojas, y exactamente tal cual, ¿no? Si son flores verdes, son heterocigotas, y si son flores rojas, son homocigotas. Entonces, la frecuencia genotípica nos queda de esa manera, ¿no? Tenemos 50% heterocigotos, A mayúscula, A minúscula, que son 2 de 4, y 50% homocigotos, que son A minúscula, A minúscula, que es igual a 2 de 4. De hecho, a ver si lo alcanzan a ver, se los puse aquí abajito del... Y ahí está, tanto la frecuencia genotípica como la fenotípica. Ahí se los interpreté con porcentaje, se los interpreté con proporción también, y entre paréntesis está como quedó cada... Es un ejemplo muy sencillito, es diferente a los otros dos, porque aquí combinamos un heterocigoto con uno. ¿Ok? Y este ejemplo también lo damos si combinamos, por ejemplo, un con un homocigoto dominante. La combinación es más o menos similar, pero obviamente tomando en cuenta que vamos a salir los dominantes.
no la había copiado porque se me pegaba y estaba de pendejo. Tuve que pagar el micrófono para... Ah, ok. Digo, ¿será que se le fue el internet? Es que sí lo escuchaba, pero no... Ah, ok. Ok. Era algo, Ángela. Sí, sí, le diste, sí. Me gustaría que me dijeran. César. Sí, ahorita sí. Ok. Ya, de hecho, tenía una duda. A ver. Cuando marque algún proyecto de eso, solo tiene que poner dos, ese. Sí. A lo mejor como les voy a poner un quiz, pues va a ser más o menos de ese tipo. Por ejemplo, yo les voy a poner un quiz. Tienes una que es heterocigoto y una más. Y te voy a poner ahí las respuestas. Genotípicamente, ¿cómo deben de quedar los hijos? ¿No? Y yo te pongo ahí 4 hijos que van a ser diferentes combinaciones. 2 hijos homocigotos, 2 hijos heterocigotos, un hijo heterocigoto, 3 hijos heterocigotos. O sea, para que tú llegues a las respuestas, pues nada más haces tu cuadrito aparte, les pones porcentajes y ya está. Y escoges tu respuesta correcta. Ya sea que ponga en los incisos porcentajes, que ponga genotipos o fenotipos. Hacer es hacer tu combinación con los dos padres que yo te di y escoges una de las respuestas correctas. ¿Okay? No va a ser nada así como de rellenar o contar correctamente. Casi siempre me gusta tratar con opción múltiple para que, por ejemplo, si alguien no tiene compu y lo hace desde su celular, pues simplemente le picas a la respuesta y ya no tienes que estar ahí escribiendo, ¿no? Lo puedes hacer aparte en una libreta y ya nada más escoges tu respuesta correcta. Pues así se los pongo, que yo les ponga, tienes un padre, no sé, dominante y un homocigoto recesivo. Y yo te pregunte, ¿cuántos hijos vas a tener, no sé, de color blanco? Y te pongo ahí, 2 blancos, 4 blancos. Y ya tú haciendo tu cuadrito vas a saber cuál es la respuesta. Así de sencillo. Ya sea que yo se los pregunte como frecuencia o que se los pregunte nada más por número de hijos, ¿no? 2 de 4, 3 de 4. Y ustedes ya nada más buscan la respuesta. Es bastante sencillito. De todas maneras, si alguien no entendió, no hay ningún problema. A mí lo que me es cómo ordenar. Ok, voy a mostrar cómo queda este ejercicio resuelto. Para que ordenan. Estos son los resultados de ese ejercicio 2. Tú haces tu cuadrito, Araceli, así tal cual, y tú pones a los parentales como tú quieras. Así haber puesto a este homocigoto aquí arriba, lo pudiste haber puesto aquí a un lado, ¿ok? Siempre pones a uno aquí a un lado y otro aquí arriba. Y lo único que haces es, te fijas de la ventanita que tú quieres llenar y ves qué letras están unidas a esa ventanita. Por ejemplo, si tú empiezas con esta ventanita, pues ves qué letras están unidas a él. Tienes esta mayúscula y tienes esta minúscula. Entonces, aquí escribes primero siempre al dominante y luego al recesivo, ¿ok? Y llenas tu primer cuadrito. Luego pasas a tu segundo cuadrito y el mismo caso, ¿ok? Se une esta letra con esta otra para rellenar este cuadrito. Entonces ponemos primero siempre a la mayúscula y luego al recesivo, la minúscula. Después pasas a tu tercer cuadrito y tu tercer cuadrito pues es la combinación de esta letra con esta de aquí arriba. Las dos son recesivas, por lo tanto es A minúscula, A minúscula. Pasas a tu cuarto cuadrito y lo mismo. En este cuarto cuadrito tú combinas esta letra con esta de aquí arriba y es un homocigoto recesivo. Si te das cuenta, cada vez que tú rellenes una ventanita, lo haces como en una forma de L, ¿ok? Entonces, en la esquina de esa L vas a poner la combinación de las dos letras que están formando esa L, ¿ok? En esta primera ventanita es esta letra con esta letra, en esta segunda es esta letra con esta otra y así, ¿ok? Es como una L que tú estás llenando en cada cuadrito y en la esquina nada más pones la combinación de las dos letras que está formando la L, ¿ok? No sé si más o menos te quedó claro. Sí, maestro, ya me quedó claro, gracias. Ok.
Sí, eso es muy sencillito. De todas maneras, qué bueno que lo preguntas, porque ahorita vamos a ver cómo se hace uno con dos características. Ok, hasta ahorita está muy fácil, estamos viendo cruces monohíbridos, una sola característica, es decir, un solo gen, cada gen con sus dos alelos respectivos. Pero si nosotros llegáramos a trabajar con cruces dihíbridos, es decir, de dos características, es un cuadro mucho más grande, ¿ok? Porque estamos trabajando con dos características al mismo tiempo. Ahí está la respuesta. Lo mismo, nos están dando, ¿cómo se llama? Proporciones, pero es igual que frecuencias. Tenemos dos hijos de 4 que son de color verde y ambos son heterocigotos, tal cual como lo vemos acá. Y de color rojo, que es la frecuencia fenotípica, tenemos dos hijos de 4 y esos dos, ambos son homocigotos. O sea que tanto fenotípicamente como genotípicamente, los hijos rojos y los hijos verdes son iguales entre sí. ¿Okay? Pero esta no es primera ley de Mendel. ¿Okay? Todo esto es de la segunda ley. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda antes de que pasemos a la tercera ley? ¿Alguien tiene la hora de casualidad? No lo veo aquí en el 9-4. 9, 4, 8, 9. A las 10 terminamos, ¿verdad? Sí. Ok, pues tómense un descanso, muchachos. Vayan al baño, tómense agua. Ahorita son las 9:04. Les puedo ver a las 10:05, ¿ok? Y terminamos de ver la... 10:05. Ajá, no, ¿cómo es? 9 con 15. 9-15. Exactamente. Ay, gracias por decirme. Todavía estoy durmiendo. 9 con, No se preocupe. 9 con 15, muchachos. Vayan a tomar agua, pueden desconectar su micro, su cámara y ahorita regresamos. ¿Ok? Bueno, profe, vamos a mostrarle algo, porque Sí, muéstrame. como ando del papá luchón, así entró a la casa de las gallinitas japonesas. Ah, de los Y mira, blancos. por estar acá durmiendo, estuvieron acá adentro. Pero lo bueno es que los metí desde ayer porque si no se hubieran mojado. Oye, pero los metiste a tu cuarto. No, están acá en la salita, vea, este es el macho. Mi vida. Está bonito. Me gusta que tienen sus... como parece que tienen peluca. Ah, Su ahora, exacto. Oye, los que tienen color azul son los más... la hembra lo tiene. no, las orejas, los dos no tienen color. Ay, se me hace. Ya se molestó. Sí, es que se altera fácil. Sí, es No, que... los dos de por sí tienen la oreja, no creo que se vea, pero por acá está. me encanta La eso. verdad, color azul. Que es de color azul, me encanta. No sé cómo es que lo tienen así. Eso es el orificio de su orejita, ¿verdad? Y lo que más me gusta es que lo tienen como peloncito. Porque, por ejemplo, en una gallina normal, ese huequito está tapado con plumas. Pues está papado. Ajá, o sea, O está sea, cubierto queda como como... que tirado. Ajá. En cambio aquí veo que estas gallinitas lo tienen como descubierto. Sí, pero por ejemplo, hace poco, creo que a usted se lo había contado que tenía problemas de pulgas con ellos. Ah, sí, que los bañaste, ¿no? Y ¿sabe qué feo se ve? Bueno, sí, sí. ¿Y sabe qué feo se ven todos mojados? Ah, ¿los bañaste con asuntol? Los bañé así normal, pero con un shampoo especial que viene una amiga de mi mamá y se lo compra. Pero está bien potente para las pulgas porque cae. Sí, debe ser algo con asuntol. El asuntol por lo general te pinta el agua de color púrpura o morado. Entonces cuando tú bañas a tu perro o algo así, si tu perro es blanco o tus gallinas son blancas, pues quedan moradas las pobres, ¿no? Pero pues y hasta huele fuerte, tiene un olor muy fuerte ese. Está potente. Y Pero por ejemplo, con el gallo que tengo, fue el que estaba más infestado. Alcé todo su cuello y estaban todas las pulgas así acumuladas, huevecillos y todo eso. Mira. pobrecito. Ajá, pobre. De que a él le puse triple pasada. Pero Y será que aparte,
¿Será que se les suben porque por el tipo de plumas que tienen? No sé, pero cuando me visité a ellos, por ejemplo, eh, también tenían pulgas, pero no tantas, o sea, poquitas. Como todos conviven en mi patio, a todos los saco, excepto a un gallo, que es el más peleonero. Sí, escucho que a veces me dices, maestro, se están peleando mis gallos. Si es que uno se escapa, y mientras al otro, como ya está afuera, y empiezan a echar sobre el arco los dos. Mientras es difícil mantenerlos. Ay, Dios. Sí, es que los gallos son muy fosforines. O sea, con cualquier cosa se enojan. Pero, por ejemplo, No se enoja. ayer en que estaba en clase, por ejemplo, ella se pone literal en la puerta del miniñaque y se pone a llorar. Para que le Porque dejen no entrar, ¿no? quiere que la acaricien o que la consientan. Eso veo que se deja que la toques ahí. Sí, es muy cariñosa y es muy celosa. Porque cuando acaricio al macho, ahí viene la otra corriendo. Le trata de picar. La pobre macho. Me encanta que tengan su afro ahí, en su cabeza. Y hasta pareciera que no se ven sus ojitos, ¿verdad? No, pero cuando le vi sus ojos por primera vez, pensé que se los habían tatuado o algo. No, sus ojos parece que están maquillados. Tiene Como un una delineador. sombra amarilla, ajá, como delineado. Qué padre. Pero sí, Oye, ¿cómo se llaman? si le digo mi imaginación, a ella de ley le puse Doña Pelos. Y el otro. Al machito, como estaba buscando un nombre, le iba a poner Don Pelos, pero después lo quité a última hora y solo le puse Slash. Pero no reconocen mucho sus nombres, ¿verdad? No, sí lo reconocen. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿Cómo los llamas? pues hay algunos que yo les tengo apodos, pero tienen nombres ya propios. Por ejemplo, a ella le digo Doña Pelos y viene corriendo enseguida al pavimento de la puerta. O cuando llamo al gallo, pues como son dos, a uno le digo, pues a uno se llama Claudio y el otro se llama Kentucky, pero yo le digo pollo a ese, porque Kentucky se me hace muy largo decirle, cálmate. Y pues entonces al otro le digo pollo y viene comiendo igual. Así todos, o sea, tienen sus nombres, sus apodos. Oye, Hay una que, y cuando sales a darles de comer no te persiguen como locos. no, nada. Sí, cuando hay veces que sale mi mamá ni los alimenta ni les hace nada, solo los acaricia. Pero, se acercan todos pensando que mi mamá les va a dar comida. Claro, es que las gallinas veo que todo el tiempo están picando el suelo, todo el tiempo están buscando qué comer. No, un día cuando se me olvidó alimentarlos en la noche, tienen que comer 3 veces al día, o sea, es un relajo. Y pues sucede que vinieron todos y ahí voy, como les tengo un plato específico para que todos coman y no tienen la comida. Ay, me empezaron a picar todos los pies, me empezaron a dejar ya casi huecos y dice, cálmense, cálmense, no me dejan de picar. Un show. Chistoso. Es que las gallinas son muy graciosas, tienen que personalidad. Sí, pero por ejemplo, la primera gallina que tuve es una que se llama Chita. La llamé Chita, una porque es una jabada. Ah, tiene Dos, como porque que blanco y negro, ¿no? ajá, pero la otra es que es muy veloz. Cuando me la regaló mi abuelito, me costó mucho trabajo agarrarla. O sea, ya estaba. Tiene ahorita como unos 7 meses, apenas de recién nacida. O sea, pero te la dieron como un pollito. No, ya de 5 meses, ya estaba grandecita, Ya era. ya estaba pronto. Ah, mira. Entonces ya está. Oye, ¿ella dos meses? No, todavía no. Ella sí ya se puede, ya la pueden pisar, pero evito que el audio y el otro pollo
Sí, la van a lastimar. Sí, la pueden matar igual. Y pues el machito todavía no puede porque apenas tiene como 6, Me encanta ver a la 5 gallina porque meses. ella está ahí Pero de lo que paradita. me contó el señor que me los regaló, que a ellos les cuesta más trabajo desarrollarse. O sea, es más tiempo. ¿A las japonesas? Sí. ¿Y eso? No sé, ni siquiera sé. No me dijo razón, pero me dijo que dentro de casi un año ya pueden empezar A ovar, a ¿no? parearse y a ovar. Ay, me está tocando la tecla. No. Estoy ahí en el chat. Sí. Es que no muy juguetones, por así decirlo. Pero, ¿qué más? Ah, sí, por ejemplo, al principio pensé que no se iban a llevar bien con las demás gallinas, pero las gallinas que tengo ya están grandes todas. Las cuidan como si fueran bebecitos. Solo hay una gallina que le llamé mantequilla, pero esta le llamé mantequilla por su color, porque es con blanco. Ah, o sea, está como que, así como color cremita, ¿no? Ujú, más o menos. Pero esta mantequilla es una mala. Ya ¿Por qué? tiene, creo que mi abuelita me había dicho que tiene 3 o 4 años. Ya está viejita. Pues ella no deja que coma, no deja que tome agua, no Es deja que cascarrabia. baile. Ajá, una cascarrabias. Y es Y mientras da ella huevos, enferma, es ponedora. mande. Al principio ya llevaba un año que no ponía un huevo. Un año. Y apenas la semana pasada fui al patio a ver si alguien me puso huevo. Y yo no soy de revisar su casa porque no hay huevo comúnmente. Pero esta vez sí hubo. Y hubo dos, pero uno ya tenía pollito y ya estaba muerto. Se murió el pollito de Guay. desnutrición. O sea, Mientras estuvo feo. no lo cuidó, creo. No lo cuidó. Lo dejó nada más ahí y el pobre pollito. Pero Pues, creo que ni siquiera pudo salir del cascarón. ah, pues sí, pobrecito. Entonces ella ya la habían pisado, creo. No, ella la tiene recién pisada. Como Claudio es su pareja. Y las otras dos gallinas negras son del otro pollo. Porque como es más grande y más agresivo, pues las pisan mejor. Pues por eso se andan peleando esos gallos, por las gallinas. Creo que sí, pero dicen que próximamente me van a regalar más gallinas cuando vaya a vivir a Vicente Solís. ¿Te vas a dejar? ¿Por dónde vives ahora? Ahorita vivo en Cauquel. Es que ya vio que esta facultad de la UADI de Biología Marina se Ah, sí, yo estudié en la Facultad de Veterinaria. quiero estudiar ahí, Biología Marina. Ah, ¿quieres ser biólogo marino? Sí. Yo pensé que querías ser veterinario. ¿No te gustaría ser No, veterinario? le cuento una experiencia. No, no soy bueno para veterinario. Ah, yo creo que Como sí yo creo que sí la haces, Ariel. Te gustan mucho los animales. ¿La harías más como veterinario o como biólogo que como biólogo marino? ¿Te gusta la biología marina? los mamíferos y los tiburones. Ah, te gusta el mar, con razón. Pues sí, si te gusta lo puedes hacer. Pero ahí Sí. en la Facultad de Ciencias Biológicas, biología marina y veterinaria. De los tres, padre. Es que te decía, yo quiero estudiar allá, pero tengo que mudarme, porque me queda lejos, obviamente, me queda literal hasta el otro extremo de la ciudad. Y pues me voy a mudar con mi abuelita, y aparte ella tiene patio así grande, donde tenía cochinos, tenía becerros, tenía patos, gallinas, pavos, un montón de cosas. Y pues yo quiero hacer mi granja por lo mientras. Ok. Pues sucede que me tengo que ir a mudar, tengo que dejar ya el nido por mientras. Me siento bien, me siento mal. Me conté de la experiencia que en los estados con el transporte de perritos cuando los terminaban de operar, pues necesitaban personas que lo ayuden y pues nosotros alzamos la mano y nos ofrecimos. Pero un día yo me quedé ahí como
Y desde ahí ya no quise ser veterinario. Ay, Dios, te pasas. Está muy padre la veterinaria. Pero bueno, entonces me estaba preguntando César, me dice, maestro, ¿cómo la planta purifica el aire? Pues mira, César, las plantas no es que purifiquen el aire, sino que son buenas productoras de oxígeno, ¿ok? Ellas lo que hacen, o sea, ¿por qué dicen que purifican el aire? Porque ellas, nosotros, por ejemplo, cuando nosotros respiramos, un ser humano, un mamífero cualquiera, nosotros absorbemos el oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Nosotros como animales somos un poco más contaminantes en ese aspecto, porque producimos CO2 cada vez que hacemos el proceso de respiración. En cambio, una planta es diferente. Las plantas, su proceso de respiración es absorber el dióxido de carbono que generan todos los organismos y ellas, su exhalación, o sea, lo que liberan cuando liberan aire, es oxígeno, ¿ok? De hecho, el oxígeno que nosotros tenemos en el mundo casi casi es gracias a todos los organismos que hacen fotosíntesis. Las plantas, las algas verdes, las microalgas, las cianobacterias, hay bacterias que hacen fotosíntesis y todas trabajan de la misma manera, absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, ¿ok? En cambio, la mayoría de los animales terrestres que vivimos en la Tierra, las aves, los mamíferos, los reptiles, todos trabajamos de la misma manera, absorbemos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Solo por eso te dice que las plantas purifican el aire, porque ellas hacen lo contrario, absorben el dióxido de carbono y liberan el oxígeno, ¿ok? Así es como funciona un purificador. Y me pregunta Cintia, dicen, ay, Alexandra siempre está poniendo intrigas por acá. Dice, yo no soy su favorita. Te pasas, María. Dice Cintia, maestro, ¿es malo que a un perro se le crezcan las uñas de manera chueca? Eh, yo entiendo que cuando les pasa eso a los perritos, es es como una cuestión genética. O sea que, por ejemplo, como que les empiezan a salir y como que se les empiezan a curvar las uñas. No sé si lo has visto. De hecho, a veces pasa también con los caballos. Cuando los descuidan, el caballo, la pezuña esta que tiene, es un tejido accesorio, así como el pelo, las uñas, ¿ok? Y si tú al caballo no le limas la pezuña, pues se le empieza a curvear, o sea, se le empieza a crecer. Y lo mismo pasa con los perritos. Por eso algunos perritos ves que escarban la tierra o raspan el piso, se están como limando sus uñas, ¿ok? Yo, por ejemplo, a mis perros no me arriesgo a cortarles las uñas porque no lo sé hacer. Y dicen que los puedes desangrar cortándoles, porque las uñas de los perros tienen Son vasos vasos sanguíneos. sanguíneos. Sí, tienen vasos sanguíneos. Entonces, cuando tú los vas a cortar, hay una cierta distancia para que tú cortes la puntita y no te metas con el vaso sanguíneo. Pero la verdad, como yo no lo sé, ellos solitos, de repente veo que están escarbando o raspan el piso y ya cuando me doy cuenta, ya ellos solitos se liman sus uñas. Y pues como Yo sí tampoco se los dejo que se me corto. suban, pues tampoco me molesta que tengan sus uñas largas, porque pues no me raspan ni nada. De hecho me están viendo porque tienen hambre, pero no les voy a dar de comer todavía. Entonces, Yo sí, yo sí se los corto, maestro, pero así puntita por puntita. Y por ejemplo, y lo mismo con los espolones de los gallos. Pero cuando, no, cuando están de mal humor, agarro la piedra y les empiezo a jalar. me pregunta César, dice, ¿cómo una planta es tóxica? ¿Cómo es su proceso de generar una sustancia? Bueno, la mayoría de las plantas tienen, bueno, cuando nosotros veamos la parte de botánica, después de esto ya nos toca ver los diferentes reinos y vamos a llegar al reino vegetal. Entonces vamos a ver que las plantas tienen sistema circulatorio igual que nosotros, ¿ok? Tienen un sistema circulatorio que transporta solo agua y tiene un sistema circulatorio que transporta la famosa savia elaborada, así se llama. Es la famosa resina que nosotros conocemos. Por ejemplo, hay plantitas que tú le quitas una hoja y le sale como un líquido blanco. Esa es su resina o es su savia elaborada. La mayoría de las plantas, por la composición que tienen, por las características que tienen en su genética y lo que absorben del suelo, esa resina a veces es tóxica. No en todas las plantas, es en plantas pues muy contadas. Por ejemplo, las adelfas son venenosas. Las adelfas seguramente ustedes las han visto por todos lados, las usan mucho para adornar los camellones.
Son unas plantas que pueden tener flores rosas, fucsias o blancas. De hecho, creo que en Paso de Montejo hay muchas en la parte del Mérida. ¿Qué otra es venenosa? Hay una planta igual que mucha gente le gusta ponerlas en el interior de sus casas, que es la pura hoja verde y tiene como manchas moteadas de color blanco. La resina de esa planta también es tóxica. Hay plantas que las flores son tóxicas. Brugmansia arborea, la flor de Nochebuena también es tóxica. O sea, depende mucho de qué tipo, de qué especie sea. Pero la razón por la que ellas... La trompeta. Las trompetas de ángel es Brugmansia arborea. Son las trompetas de ángel o flor, ¿cómo se les llama? Trumpet flowers, son flores de trompeta o trompetas de ángel también les llaman. Son unas que cuelgan así, una floresota grandota. Está muy bonita esa planta. Esa es súper tóxica, de hecho algunas personas lo usan para drogarse. O sea, se hacen té y se toman las sustancias que tienen, se les llama sustancias secundarias, se les llama alcaloides, son sustancias alcalinas, ¿ok? Porque son sustancias que tienen un pH bajo, casi ácido, que en combinación con otras sustancias resulta tóxico. Por ejemplo, con el ácido clorhídrico del estómago, a lo mejor con sustancias aceitosas como la leche, una mantequilla, ¿ok? Entonces, cuando entran en contacto con ese tipo de sustancias, el alcaloide se vuelve venenoso. Entonces, tú te lo comes y te puede ocasionar, depende igual de la persona, puede ser desde una diarrea, puede ser un dolor de cabeza, a veces puede ser hemorragia, o sea que empieces a hacer como popó con sangre, puede ser vómitos, puede ser mareos, en algunos puede ser desmayos o hacer hasta coma también, un coma de ese, o sea, pues ya sabes, te quedas ahí dormido hasta que reaccione tu cerebro. Entonces los procesos por los que esas plantas generan sus sustancias son diferentes, pero mayormente es por su genética, ¿okay? Por la especie a la que pertenecen. No hay una forma específica en lo que lo producen, puede ser por las sustancias que absorben del suelo, pero más que nada es por su conformación genética, o sea, por el tipo de plantas que son. Cada vez que tú veas una planta que la resina es blanca, por lo general esa planta es tóxica, ¿ok? De esas que tú le arrancas una hojita y le empieza a salir un líquido blanco, esas por lo general son tóxicas, ¿ok? Entonces, no sé si más o menos resolví tu duda. Sí, maestro, gracias. No, de nada, César. Déjenme continuar. Va a compartir pantalla ahorita. Sí, la tercera ley dice ahí, se conoce esta ley como la independiente de los caracteres y hace referencia al caso que se contemplen dos caracteres distintos. O sea, esta tercera ley de Mendel básicamente es una ley en la que nosotros hacemos un cuadro de Punnett, pero con dos características. Por eso se le conoce como herencia independiente de caracteres, porque tú puedes trabajar con dos caracteres al mismo tiempo en un solo cuadro. ¿Ok? Obviamente ya no sería el clásico cuadrito con 4 ventanitas. Sería un cuadrito que va a tener 4, 8, 12 con 16 ventanitas. O sea, es un cuadrado más grande. Y se le llama herencia independiente de caracteres porque vas a trabajar con dos caracteres diferentes, o sea, independientes. ¿Ok? Si nosotros recordamos el primer ejemplo que yo les puse de la primera ley de Mendel, trabajábamos con chícharos, un chícharo blanco y un chícharo amarillo. ¿Okay? Uno era homocigoto dominante y uno homocigoto recesivo. Y esa clase de cruces de una característica se le llama cruce monohíbrido. Esta tercera ley trabaja con cruces dihíbridos, es decir, con dos características simultáneamente. ¿Ok? Y es lo que estamos viendo aquí. Vean ustedes, lo que hemos hecho hasta ahora son puros cruces monohíbridos. Dice, muestra cómo será la progenie de los parentales, pero para una sola característica. En el caso de estas ratitas, pues la característica con la que se está trabajando es el color. Entonces, si tú quieres saber cómo son en base a los padres que te están dando, pues haces tu clásico cuadrito monohíbrido para una sola característica que es el color. Y sacas tu frecuencia genotípica y tu frecuencia fenotípica.
Pero para la tercera ley, que es de caracteres independientes, tú trabajas con dos características. Y dice, como muestra, muestra cómo será la progenie de parentales, pero para dos características. Lo que ustedes están viendo en la pantalla es un cruce dihíbrido, es decir, de dos características, en la que estamos combinando el color como primera característica y la textura como segunda característica, ¿ok? Entonces, son dos características para una misma especie, un mismo organismo. Aquí son chícharos, ¿ok? Estamos combinando chícharos amarillos con verdes y chícharos que son de textura lisa con textura rugosa, ¿ok? Y aquí en el cuadrito que vemos al lado, pues nos dicen cuál es el genotipo de cada uno de esos colores y texturas. Por ejemplo, tenemos amarillos lisos, tenemos verdes lisos, tenemos amarillos rugosos y verdes rugosos, ¿ok? Y si se dan cuenta, no es el clásico cuadrito de Punnett, ¿ok? El clásico cuadrito de Punnett son solo 4 ventanitas. Aquí estamos trabajando con 16 ventanitas, 4, 8, 12, 16. Y son las diferentes combinaciones para esas dos características. No es complicado, funciona de la misma manera que ustedes hicieran un cruce monohíbrido, pero pues bueno, lo único que hay que hacer es que son más combinaciones y pues las respuestas son más largas. Si les preguntan ahí cuál es la frecuencia genotípica o fenotípica, pues tendrían que sacar casi de cada cuadrito, ¿ok? Pero tampoco es muy difícil. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? De hecho aquí lo vamos a hacer nosotros juntos, ¿ok? Dice ahí, añada otro alelo para realizar un cruce dihíbrido, ¿ok? Y vamos a trabajar con una semilla de textura lisa y una de textura rugosa. Textura lisa le vamos a poner letra dominante y textura rugosa letra recesiva, ahí dice donde la lisa es dominante y el rugoso recesivo. Y lo cruzamos con semillas amarillas de textura lisa, que la combinación es A mayúscula B mayúscula, con una semilla verde de textura rugosa. Entonces aquí en este segundo punto básicamente nos están diciendo cuál es el genotipo del color, y nos dice que el color amarillo es A mayúscula, o sea es dominante, y el color verde es recesivo, es A minúscula, ¿ok? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es un cuadro combinando las diferentes combinaciones de alelos, valga la redundancia. Les voy a mostrar cómo queda ese cuadrito. Es un cuadrito que va a tener 16 ventanitas, ¿ok? Entonces, hagan de cuenta que es como si hicieran ustedes 4 cuadros de Punnett al mismo tiempo, ¿ok? No sé si más o menos me explico. Entonces, para que ustedes hagan 4 cuadrados de Punnett al mismo tiempo, entonces tienen que poner diferentes combinaciones tanto arriba como a un lado, ¿ok? Vean ustedes más o menos cómo es. Si se dan cuenta, vean cómo es la primera ventanita, ¿ok? La primera ventanita aquí nos están combinando, es un chícharo que dio amarillo liso, ¿ok? Aquí nos están mostrando que el color amarillo es dominante, es una letra mayúscula, y la textura lisa también es dominante, es Y mayúscula. Entonces en este primer cuadrito nos combinan a dos parentales que son dominantes para esa característica, ¿ok? Cuando nosotros vayamos a hacer el cuadro, no lo vamos a manejar por una letra cada cuadrito, sino que lo vamos a manejar de a dos, o sea, manejando dos características al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿ok? Voy a hacer mi cuadro aquí grande. Entonces, voy a poner mi primer parental arriba. Mi primer parental me va a quedar así. A ver, permítanme les pongo. Okay. Dice ahí, hay otro alelo. Ok. Entonces cruzar una semilla de textura lisa con una semilla verde de textura rugosa. Ok. Entonces mi primer parental yo lo estoy poniendo como A mayúscula B mayúscula. Es decir, es una semilla amarilla de textura lisa. ¿Ok? Dominante para ambas características. Mi segundo parental puedo hacer que sea amarilla, o sea A mayúscula de textura rugosa.
B minúscula, ¿ok? Mi tercer parental que va a ir también arriba puede ser que sea, por ejemplo, A minúscula, o sea que sea de color verde, con B mayúscula, de textura lisa. Y mi cuarto parental pues sería la última combinación, ¿ok? Que sea verde, o sea A minúscula, de textura rugosa, que sería B minúscula, ¿ok? O sea, mis parentales, para poner arriba, ahí, les voy a compartir mi libreta. La primerita es el segundo, o sea, verde, entonces tenemos A mayor, A mayor, A minúscula y A B minúscula, ¿ok? Aquí de poner los dominantes, como ya pues lo que más que poner dominantes primero y no es se receta eso. Pero cuando tenemos dos características, para no revolver, lo mejor es que lo más es que tu hagas un las acotaciones es lo que hay un cuadrado se llama esto. Son como que las diferentes combinaciones que tú estás poniendo aquí, ¿ok? Entonces se los aquí. Por ejemplo, si pones aquí A mayúscula, B mayúscula, tú ya sabes que la A mayúscula es un alelo dominante para el color amarillo, ¿ok? Y ya sabes que la B mayúscula es un alelo dominante para la textura lisa. Entonces, simplemente es poner qué significa AB mayúscula, que sería un chícharo amarillo liso, ¿ok? Luego pones qué es A mayúscula, B minúscula, sería un chícharo amarillo rugoso. Pones... ¿Cómo? Hay gente en su casa porque su luz está como que parpadeando. No, yo vivo solito, no hay nadie aquí. Es que empezó a parpadear su luz así de la nada. Puede ser, No sé si mi pantalla. no, Pero ajá, me quedé así de. la puedo apagar, si les estorbo lo apago. O sea, yo la pongo para que me vean bien, pero si no les molesta. El tercero, que es A minúscula, B mayúscula, es verde liso. Y el cuarto, que es A minúscula, sería verde rugoso, ¿ok? Esto de las acotaciones que hice yo aquí se hace para que cuando ustedes hagan los diferentes cruces pues no se confundan y no digan ay cuál es verde, cuál es amarillo y para que tomen en cuenta qué color y qué textura es dominante y qué color y qué textura son recesivos. En este caso nosotros ya sabemos que el recesivo es el verde y el rugoso también es recesivo y los dominantes es el color amarillo y la textura lisa, ¿ok? Entonces ya lo único que tenemos que hacer es combinar cada una de esas combinaciones. Si se dan cuenta, estamos trabajando para cada gen, son dos características al mismo tiempo, la textura y el color, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría mi primer cuadrito?
Le voy a hacer las rayitas a mi cuadrito. Pareciera que es complicado, pero la verdad no lo es. Si ustedes ya dominan el cruce monohíbrido, el cruce dihíbrido, lo único que tienes es que es un poco más tequioso, porque son más letras y pareciera que te vas a confundir, pero es súper fácil. Entonces hago mis ventanitas, ¿ok? Como lo tengo aquí. Entonces cruzo mi primer par de genes, ¿ok? Entonces mi primer hijo, ¿cómo me va? ¿Qué pasó? Perdón que le interrumpa. ¿Cuántas ventanas eran? No los vi bien. Son 16. Gracias. Así como lo ves en la diapositiva, así tal cual. Es como si hiciera 4 cuadrados de poner al mismo tiempo. Déjenme, les dejo de compartir para que yo los pueda ver. ¿Ok? Entonces hacemos el primer cuadrito. Les debe de quedar algo más o menos así. ¿Ok? Ya no estamos. Entonces, en nuestra primera, pues es la combinación de A mayúscula y B mayúscula, pero por 2. Entonces vamos a tener, nos va a quedar algo así. Vean cómo está mi primer cuadrito. Es la combinación del color y como está duplicado, pues lo pongo dos veces. O sea, mi alelo para el color amarillo es homocigoto dominante y mi también son homocigotos. O sea que ese primer hijo va a ser para las dos características, porque va a ser homocigoto dominante tanto para el amarillo como para el amarillo. Es A mayúscula, B mayúscula, o sea, literal, es como si sumamos dos letras. Y por eso tenemos ahí 4 letras. ¿Ok? Entonces en la puesta de abajo lo que va a cambiar es que sería una Tendrías que para tu gen de la textura sería heterocigoto, o sea, B mayúscula, B minúscula. Muy bien, César. Es más que nada, es como un juego que tú estás haciendo de combinar letras. Y yo los cuadrados de poner. Dice, ay, remitente desconocido. Dice, maestros, esos ejercicios son solo para rectificar lo que estamos viendo. Que nosotros aprendamos cómo funcionan las leyes de Mendel, ¿ok? Y esos ejercicios pues van a salir en las pruebas, ¿ok? O sea, yo les puedo poner en la prueba una pregunta y ustedes hacen su cruce aparte. Vamos a hacer el segundo cuadrito. El segundo cuadrito sería combinar A mayúscula, B mayúscula con A mayúscula, B minúscula. Entonces combinamos las A's con las A's, las B's con las B's. Vamos a tener que para el color va a ser homocigoto dominante, o sea, A mayúscula, y para el color va a ser, y para la textura, perdón, va a ser heterocigoto, o sea, B mayúscula, B minúscula. Vean ustedes cómo me queda el segundo cuadrito. ¿Ok? Combiné y y me queda combinación. Si nosotros hacemos el tercero, lo mismo. Ponemos A mayúscula, A minúscula para el color, sería un heterocigoto. Y para la textura sería completamente, sería ¿ok? Ahí está mi. Si quieres, ¿ok? Lo voy a hacer yo también aquí.
Bueno, yo ya lo terminé y ya lo puedo combinar todo. Yo igual ya lo terminé, maestra. Muy bien, Araceli, a ver. ¿Cómo te quedó? A ver, tu cuadrito número, bueno, si empezamos por líneas, ¿cómo te quedó tu quinto cuadrito? Me quedó A mayúscula, B mayúscula y B minúscula. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Frida, ¿terminaste? ¿O cómo Sí, vas? A ver, ¿cómo te quedó tu cuadrito número? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo te quedó tu cuadrito número 8, por ejemplo? A mayúscula, A minúscula, B minúscula, B minúscula. Excelente, muy bien, mucho lo entendí. Eh, vamos a ver quién más. Juan, no sé si está por ahí. Vale. Ay, Carolina, ¿por qué no me preguntas para que lo hagamos? Ok, no te preocupes. A ver, tú que ya me dijiste, ¿cómo te quedó tu número? 1, 2, 3, 4, 9. ¿Cómo te quedó tu cuadrito número 10, por ejemplo? ¿Me escuchas, Ana? Ok. ¿A lo estás escribiendo? A ver. Número 10, muy bien. A mayúscula, A minúscula, B minúscula, B minúscula. O sea, es un heterocigoto para ambas características. Muy bien. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Isa, ¿me escuchas? ¿Pudiste hacer ahorita? Ay, pero no entiendes. ¿Por qué no me dices desde el principio? Digo, explico más. Entonces me interesa que me digan, maestro, ¿sabe qué no le entiendo para que yo le explique? ¿Ok? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Cómo combinar las letras? Ok. Vamos. Y luego van a poder entender pues el más complejo. Ok. Mira, por ejemplo, Carolina e Isaac. Ustedes dijeron que digo cómo se combinan las letritas. Entonces, ahí tenemos, en el caso de estas ratitas, vean ustedes, tenemos un padre homocigoto para el color negro y un padre homocigoto recesivo para el color blanco. Ustedes lo único que tienen que hacer es que para saber cómo van a quedar los hijos de esa cruza, que solo estamos trabajando con una característica que es el color, combinamos las letras. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos al papá que es de color negro, que tiene dos letras mayúsculas. Ponemos B mayúscula, B mayúscula. Y aquí a un lado ponemos al otro ratoncito, que es un homocigoto recesivo. Tiene B minúscula, B minúscula. ¿Ok? Y lo único que tenemos que hacer es combinar las letras tal cual. Por ejemplo, esta B con esta B y nos forma esto. ¿Ok? Una ratita que es B mayúscula, B minúscula y nos queda de color negro.
¿ok? Porque el alelo dominante negro pues va a expresarse sobre el recesivo, ¿ok? Este segundo cuadrito, ¿cómo quedaría? B mayúscula, B minúscula, igualito, ¿ok? El tercero, lo mismo, y el cuarto, igual, ¿ok? Simplemente es combinar las letras como en una L, ¿ok? Esta letra con esta otra y tenemos este cuadrito, esta letra con esta otra y tenemos el segundo cuadrito, esta letra con esta otra y tenemos el tercero, y el cuarto cuadrito es esta letra con esta otra letra, ¿ok? Como una L, y tenemos este cuarto cuadrito. No sé si más o menos lo entendieron. Si lo hacemos con características, no es más difícil, simplemente es como que fijarse muy bien de cómo lo vamos a combinar. Recuerden que los genes siempre son dobles, o sea, siempre que nosotros vamos a trabajar con un gen, o sea, con una característica, lo representamos siempre con dos letras, ¿okay? Pero cuando nosotros vamos a cruzar a los padres, si los padres estás trabajando con dos características, cuando los pongas en la parte de arriba de tu cuadrito, en este caso que es un cuadro más grande, ¿ok? Ponemos a los padres directamente con una letra para cada color y para cada textura. En este caso estamos trabajando con características, el color y la textura. Pero como cada cuadrito, cuando escribes el resultado, tienes que, ¿ok? Dos letras de color y dos que tienen cuatro letras, ¿ok? Porque estás combinando las dos, tanto de los padres como de la madre, ¿ok? Porque recordemos que cuando los papás se reproducen, solo le pasan a los hijos la mitad de sus genes, ¿ok? Y los hijos ya salen como organismos diploides, es decir, con doble combinación de genes. Maestro, ¿Sí? ¿me puede mostrar su tablita otra vez, por favor? Es que le voy a tomar captura para que lo pueda tener más claro. Ok. Ahí está. No se ve bien. Un poco más para atrás, maestro, por favor. Un poquito más arriba. Más arriba, más. ¿Ahí? Ahí. Un poco para la derecha, un poco para la derecha. No, maestro, un poco para la izquierda. Allá, ahí. No, un poquito, maestro. Como hace poquito, para que vea la geografía. Díganle. Ahí ya. Ajá, para la segunda. ¿Ahí está bien? Maestro, sí, maestro. Tomen una captura clara. Ahora, para que ustedes entiendan muy bien este cuadrito, yo les recomiendo. A mí siempre me funciona de la misma manera. Cuando yo lo estaba aprendiendo, cuando estaba en la facultad, me doy cuenta que mientras más veas el cuadrito, más claro se va entendiendo. Al principio te dices, ¿qué es esto? ¿Por qué las letras están así, no? Entonces, si tú tienes tus acotaciones, o sea, ya sabes qué letra es para cada color, ¿ok? Cuando tú haces el cuadrito o cuando lo ves ya hecho, es mucho más fácil que tú lo entiendas. Mientras más lo veas y más lo analices, más entiendes cómo es que se combinan esas letras. Les voy a escribir otra cosa dentro de las acotaciones para que les quede claro, ¿ok? El color amarillo es dominante, ¿ok? Entonces lo expresamos siempre con una letra B mayúscula. El color verde es recesivo, por lo tanto es una B minúscula. Textura lisa es dominante. Ay, me confundí. Profe, ahorita que lo pienso, como estoy viendo la otra tabla del cruce de híbrido, Ajá. ¿qué significa? Es que no leo muy bien qué dice, pero ¿qué simboliza las que parecen bolitas, pero parece un chicle mascado? Es un chícharo, textura rugosa, ¿ok? De hecho es el ejercicio que nosotros estamos haciendo. Estamos trabajando con chícharos verdes, amarillos, de textura lisa, y los que parecen mascados son de textura rugosa, ¿ok? Sí, es que
estaba pensando en que lo estamos haciendo y todavía me ha quedado la duda en la cabeza de qué es. Son chicharitos. Gracias. ¿Ok? Aquí en las acotaciones les puse allá arriba. Se los repinté porque me confundí de letra. Pero la textura lisa es dominante y es letra B mayúscula. ¿Ok? La textura rugosa es recesiva y es B minúscula. El color amarillo es dominante y es A mayúscula. Y el color verde es recesivo y es A minúscula. ¿Ok? Aquí abajo, en las acotaciones, están cómo están los padres o los genes que van a pasar los padres. ¿Ok? Tenemos A mayúscula, B mayúscula, o sea que es un chícharo amarillo de textura lisa y así. ¿Ok? Ustedes ya sabiendo qué letra es qué cosa, padre es qué combinación, ¿ok? Cuando ustedes tengan a los hijos, pues ustedes ya pueden decir cómo es. Por ejemplo, el primer hijo es un chícharo, así como lo vemos en la diapositiva. Es un chícharo amarillo de textura lisa. Creo que ya ni les estoy compartiendo. Oh, sí. Ah, no, sí. Pensé que ya. Bueno, eso lo podemos hacer en la siguiente clase, porque ya vi que ya está. Entonces, eso les consejo. Si pueden, pásense a su grupo esa imagen que tomaron y vean, muchachos, de verdad, Carolina, Isaac, o sea, observen la imagen. Mientras más la vean, más claro les va a quedar cómo es que se combinan las letras. Y en la siguiente clase, ¿qué pasó, Ale? ¿Quiere Lo de las tablas. la diapositiva? Ah, la mía. Ah, ok. No sé si la ves bien. No, de nada. Y en la siguiente clase lo que vamos a hacer y genotípicas para esa tablota, ¿ok? Entonces, antes de que pase, me interesa que mejor ustedes lo practiquen y hagan su... De hecho, ustedes pueden jugar con otra cosa. Por ejemplo, pueden hacer, no sé, conejitos, por ejemplo, o gallinas de Ariel. Y, por ejemplo, juegan de color, una de color negro y tiene largas y cortas. Así pueden hacerlo. Ustedes pueden cualquier característica, por ejemplo, el color y la forma del animal, por ejemplo. Para mí es más plantas, pero con animalitos. Y hacen ustedes su propia y únicamente combinan las letras. Ya después aprendemos cómo sacar la frecuencia genética. Nada más antes de ver el... Okay. Aisha, ¿le pudiste? Permíteme, Ariel. Permíteme. Aisha, ¿pudiste tomar la foto? ¿La pudiste ver bien? ¿Quieres que lo ponga otra? Sí, por favor. Ok. Tú sí la ves bien. Ya va en progreso. ¿Qué pasó, Ariel? ¿Cuándo teníamos un repaso o examen para que ya le empiece a estudiar? Pues miren, apenas terminemos esta presentación y todo este tema, yo les pongo su primer... ¿Ok? Siempre así lo manejo. Terminamos el tema y les pongo su quiz. O sea, hay chance de que nosotros repasemos, lo entendamos y nos preparemos porque este periodo, o sea, este corte, hay prueba de desempeño. ¿Ok? Entonces mejor lo veces que sea, a que nos quede poco a poco, muchachos, no se desesperen. Más que nada, Sí, maestro. este tipo de ejercicios es una observación. Mientras más observadores son, más fácil sería. Entonces, ya chicos, me despido de ustedes para ya porque tengan bonita semana. ¿Ok? Bueno, Nos vemos. Adiós, vaya bien. Adiós, Ángela. Le iba a dar, ¿puede ver la diapositiva de mi
Ah, ok, la que es pura letra, ¿no? O sea, la descripción, claro. Ahí Gracias. me pongo aquí, tercera ley. Ahí está. No te lo miras. Sí, bueno, permíteme un momento. Sí, no hay problema, tú cópialo si quieres. Bueno, profe, hasta luego. Nos vemos, que te vaya bien, buen fin. Adiós, maestro. Nos vemos, que tengas lindo fin. Dios te maestro. Gracias. No, de nada, Hasta Ángela. luego. Pues estamos en contacto, ¿ok? Que tengan buen fin. Igualmente. Nos vemos. ¿Quién quiere comer? ¿Quién quiere comer? Ay, ay, ay. Dios santo, Dios santísimo. Dios de mi alma. Ahí voy, ahorita les doy de comer.